Muy buenos días jovencitos y señoritas, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia. La vamos a dividir en dos partes, materia 1 y materia 2, ¿ya? Esta es la primera parte. Muy bien, como todos sabemos, la materia es todo lo que existe en el universo, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? La materia, como todos sabemos, posee masa, posee volumen, ¿no? Y es todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Eh, Se puede manifestar en forma física, como es la materia, o en forma de energía. La materia es una realidad objetiva que tiene masa y extensión. Al decir masa es que ocupa que tiene cantidad de sustancia, y cuando decimos extensión, que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué más podemos decir la materia? Que se encuentra en constante movimiento y en constante transformación, mediante fenómenos físicos o mediante fenómenos químicos. La materia puede manifestarse de dos formas. Cuando está en forma condensada, según Albert Einstein, dice que es sustancia o cuerpo natural que posee masa y volumen, ¿no? La materia es la masa, perdón, es la cantidad de materia o cantidad de partículas de átomos, de iones que posee un cuerpo. Se mide con las unidades de gramo, kilogramo, libra, tonelada, etc. Y la materia disipada, según Albert Einstein, se conoce como energía. Estas dos son las dos manifestaciones que posee la materia, ¿ya? Y en realidad es una sola, solo que se transforma, ¿no? Están constantemente transformándose de materia en energía en materia en energía y energía en materia. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es la división de la materia. Recordemos la materia, la parte más limitada vendría a ser lo que es el cuerpo, ¿sí? Tiene límites, esa vendría a ser el cuerpo. Ejemplo, tenemos una tiza. Ahora, esa tiza, ese cuerpo, ¿no? Se divide en partículas. Por ejemplo, cuando yo esa tiza la convierto la muelo con un mortero y la voy a convertir en polvo. Entonces, esas serían partículas. Si ustedes se dan cuenta, esta actividad la estamos realizando mediante un medio mecánico. Estamos utilizando un mortero para poder triturar la partícula, ¿ya? Posteriormente, esta partícula, si nosotros la empezamos a disolver con un disolvente, ¿no? Esta puede constituir las moléculas, o sea, la partícula que es más grandecita hay varias moléculas, entonces se va, gracias a los procesos físicos, que puede ser una división, esta se va a convertir en moléculas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la biodegradable de carbonato de calcio, que no es soluble en agua, pero la proteína es. Luego, mediante fenómenos químicos, mediante cambios químicos, mediante procesos químicos, a esta molécula la podemos desintegrar a átomos, la podemos dividir a átomos. Por ejemplo, en el que si es carbonato de calcio tendrá calcio, carbono. Y estos átomos, dentro de estos átomos, por medios nucleares, se puede obtener hasta partículas. Hay también dentro de las partículas subatómicas hay partículas más pequeñas, ¿no? Entonces, esto sería lo que es la división de la materia. Continuamos. En esta diapositiva estamos viendo lo que es la clasificación de la materia. Recordemos que la materia se encuentra en la naturaleza. Esta se va a encontrar mediante dos formas. Una mediante sustancia y otra mediante mezcla. Generalmente se encuentran mezclas, ¿no? Es muy difícil que encontremos sustancias puras. Ahora, dentro de lo que son sustancias, nosotros podemos
clasificarlas en dos. O sea, la sustancia como elemento, ¿no? Que está constituido por una sola clase de átomos y cuando está como compuesto. ¿Qué cosa es un elemento? Hemos dicho que está formado por átomos iguales, de una misma clase. Por ejemplo, imaginémonos que acá solo hay oro. Entonces, eso sería un elemento. Imagínense que acá solo hay oxígeno. Ese es un elemento. ¿Ya? Y ahora, estos pueden estar en forma unitaria o en forma de 2, de 3, de 4, de 5, de 8, como es el azufre octatómico, pero solo del mismo elemento. Ahora, hablamos de compuestos cuando varios átomos van a formar una sustancia. Por ejemplo, acá puede ser el CO2 o el H2O. ¿Sí? Entonces, 2 de oxígeno y un carbono, o 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Entonces, son compuestos, porque ya están formados por átomos, ya no iguales, sino diferentes. Acá, por ejemplo, hay los átomos rojos, los átomos blancos. ¿Sí? Entonces, hay ya 2 elementos. Luego, cuando hablamos de mezcla, ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí o no, solitos? En cambio, en compuesto ya tenemos el agua, tenemos el CO2, que es el anhídrido carbónico, la glucosa, que ya está formada por varias sustancias, varios elementos, mejor dicho. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que la mayor parte de la materia en la naturaleza se encuentra en forma de mezcla. En forma de mezcla. Ahora, las mezclas pueden clasificarse de dos formas. Uno, la mezcla homogénea y otro, la mezcla heterogénea. ¿Cuál es la característica de la mezcla homogénea? Que solo se va a poder apreciar una sola fase. A ver, un ejemplo. Un ejemplo sería lo que es si tú mezclas agua con alcohol. Si tú mezclas agua con alcohol, ¿qué va a pasar? Se van a juntar y al final del producto de la mezcla vamos a obtener solo un líquido y no vamos a saber cuál es el agua, cuál es el alcohol. ¿Sí o no? Solo se observa una sola fase. Mientras que cuando hablamos de una mezcla heterogénea, sí se puede apreciar. Por ejemplo, imagínense que yo tengo acá agua y aceite. El agua estará en la parte del fondo y el aceite se encontrará en la parte de encima. A pesar de que ambos son líquidos, se puede apreciar dos fases líquidas, la del aceite y la del agua. ¿Por qué? Porque no se mezclan. Entonces, esa sería la diferencia de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una sola fase es la mezcla homogénea, ¿sí? También se le llama soluciones, y la mezcla heterogénea puede ser varias fases. Esto también podría ser un ejemplo en lo que es una ensalada de frutas. Se observa ahí separado, no se mezcla ahí solito, sino se observa separado. ¿No? Los pedazos de papaya, los pedazos de uva, etc. Bien, continuamos. Bien. Hay un cuadro, una tabla que nos habla sobre la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea también se le conoce como una solución verdadera y la mezcla heterogénea se le considera como una suspensión. El coloide no es una mezcla homogénea, acá está mal dicho. Acá no es una mezcla homogénea, este es un estado de transición, un estado intermedio. ¿Entre quién? Entre una solución verdadera y una suspensión. ¿Sí? Ahora, ¿qué característica tiene una mezcla homogénea? Sus partículas son de tamaño muy pequeño, no pueden verse ni con un microscopio óptico. En cambio acá sí se pueden ver sus partículas con un microscopio óptico o a simple vista, como hemos visto en la ensalada de frutas, el aceite con agua. ¿Sí o no? Se notan los componentes. Acá no, yo no puedo decir cuál es el alcohol, no puedo decir cuál es el agua. Ahora, estos generalmente son transparentes. Pueden ser de color, sí, pero transparentes. En cambio, estos no.
Ahora, no se pueden separar por filtración. Es que el agua y el alcohol se han mezclado totalmente, entonces no lo puedo separar. En cambio, pues sí. Imagínense que yo mezcle agua con tierra, con arena. Y alguien me dirá, profesora, yo junto sal con agua, ¿lo puedo separar por filtración la sal? No, no, porque es una solución verdadera, ¿no? Ahora, estas partículas no se sedimentan, no se sedimentan. O sea, si yo, por ejemplo, he mezclado agua con sal y mañana mañana lo voy a dejar toda la noche reposando y la sal no se va a caer al, a la base del depósito. En cambio, acá sí. Un ejemplo de suspensión sería lo que es la cocoa. Cuando preparas tu cocoa, agarras, ¿no? El azúcar sería una mezcla homogénea con el agua, pero la cocoa tú la mezclas, ese rato se forma una suspensión, ¿no? Pero después, más tardecita, ya se sienta todavía la cocoa porque las partículas de la cocoa son más grandes, que van a formar una mezcla, pero, ¿ya? Ahora, ¿qué es un coloide, profesora? Un coloide es un intermedio entre una mezcla homogénea y una mezcla. Las partículas son pequeñas, pero mayores que la solución. Son opacos. Por ejemplo, la clara de huevo es ¿qué cosa? Es un coloide. No se puede separar. Tiene más características de una solución verdadera, ¿no? Pero no es una solución verdadera. No se puede separar por una solución. Ahora, tampoco podemos decir que el coloide es un estado de la materia, no. Es un estado de transición que se encuentra entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque sus moléculas, sus partículas, son más grandes que una solución verdadera y más pequeñas que una suspensión o que una mezcla heterogénea. Entonces, no se pueden filtrar y sus partículas no se sedimentan. Ojo, si tienes ahí la clara de huevo, no se va a sedimentar. ¿Por qué? Porque esas proteínas van a formar una especie de micelas y difícilmente se van a poder separar del agua. Sí se puede separar por procesos físicos. Por ejemplo, si yo tengo agua con sal, lo puedo separar haciendo evaporar, evaporo el agua y las soluciones sí se puede separar. Pero por filtración las homogéneas no se pueden separar. Cuando hablamos de combinación, ojo, si yo tengo una sustancia A y tengo tengo una sustancia A y tengo una sustancia B, la junto, miren, acá tengo de color verde, acá tengo de color morado. Cuando lo junto se convierte en otra sustancia. Esto ya no es mezcla. Esto ya no es mezcla. ¿Esto qué sería? Esto sería una combinación. Ya no es un cambio físico, ya no es un fenómeno físico como las mezclas, no, este es un fenómeno químico. La combinación es un fenómeno químico, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque ha cambiado la estructura de las sustancias originales. Entonces estamos hablando de una relación. La combinación es una relación muy diferente a una mezcla. ¿Sí? Continuamos. Mezcla y combinación son iguales, claro que son iguales. Hemos dicho que la mezcla, los componentes conservan sus propiedades. El agua sigue siendo agua, la sal sigue siendo sal. Y acá los componentes pierden sus propiedades. Ya ha cambiado, miren, de verde a morado, con morado ha cambiado a azul. Ya no es ni verde ni morado. ¿Por qué? Porque ha cambiado sus propiedades. ¿Sí? Ahora, no forma ninguna sustancia, solo se junta. En cambio acá sí forma una sustancia.
sustancias se pueden separar mediante procesos sencillos, ya sea si es que es heterogénea por filtración, ¿no? Pero si es homogénea se puede separar por, ¿cómo les digo? Por filtración, no, por filtración no, por evaporación, ¿sí? Se puede separar por decantación, etcétera, etcétera. Y aquí las sustancias no pueden separarse solo por procedimientos químicos, acá por procedimientos físicos y acá por procedimientos químicos. O sea, ya haciendo otra reacción. Sus componentes aquí intervienen en cantidades que pueden variar. Ojo, las cantidades acá pueden ser, si yo quiero le pongo un poco más de agua, si quiero le pongo un poco menos de sal o viceversa. En cambio acá no. Acá para que se produzca una reacción, las sustancias o la cantidad de sustancias debe ser específicas, medidas. Bien. Los estados de la materia, ¿no? Hay 4 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Pero, y el plasmático también. Pero lo que nosotros más usamos, lo que más percibimos en nuestro entorno son estos estados. Vamos a explicar cada uno de ellos. Miren aquí. Aquí tenemos el estado sólido. Miren sus moléculas, están ordenadas, se mueven, sí. ¿Por qué? Porque tienen un movimiento vibratorio. Las moléculas tienen fuerzas de cohesión y de repulsión. En este caso, las moléculas están cohesionadas. Ahora, eso significa que están juntas, pero no significa que están inmóviles, quietas. Miren, está vibrando. Así se encuentra un sólido, un pedazo de tiza, un pedazo de plumón, una piedra. Así se encuentran sus moléculas. Cualquiera diría, no, que están quietecitas. No, en un sólido las moléculas se encuentran aquí, porque la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Los espacios intermoleculares son pequeños, ¿sí? Por lo tanto, este estado sólido tiene forma definida, un volumen definido. ¿Está claro? Muy bien. Luego tenemos el estado líquido. Aquí las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión son iguales. Los dos predominan. Miren, porque se mantienen juntas, pero también se mantienen más separadas que el estado sólido. Entonces aquí ambas fuerzas se igualan. Ahora, yo les digo, ¿tiene volumen propio? Claro, los líquidos tienen volumen propio. Porque yo lo puedo medir, 1 litro, lo paso a una botella, sigue siendo 1 litro. Lo paso a un plato, pues sigue siendo 1 litro. Pero, ¿qué va a variar? Va a variar la forma. Va a tener la forma según el recipiente que lo contiene. Si este es triángulo, va a tener forma de triángulo. Si este es un cuadrado, va a tener forma de cuadrado. Si este es redondo, tendrá forma redonda, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene esto? Esta no tiene forma propia, como hemos dicho. ¿Por qué? El hecho de que haya más espacio, que tenga más repulsión, entonces va a empezar si yo lo vacío a una mesa, va a empezar a fluir. De ahí que también se les llama a los líquidos fluidos. A ver, imagínense por un momento, yo estoy en una mesa, agarro mi agua San Luis y la echo encima de la mesa. ¿Qué va a pasar? Se va a ir para diferentes lugares. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión en estas moléculas. Sus moléculas tienen fuerza de repulsión, iguales a las fuerzas de cohesión. ¿Ya? Y se les conoce como fluidos. Vamos a ver acá. Acá tenemos, miren, acá hay pocas moléculas y ocupan un espacio más grande, ¿sí? Acá las moléculas tienen alta energía cinética, tienen velocidad, y esta velocidad hace que las moléculas choquen, si están en un lugar cerrado, choquen contra las paredes del recipiente. Aquí predomina la fuerza de repulsión. Aquí predomina la fuerza de repulsión, por eso es que las moléculas están más separadas.
Aquí este gas no tiene forma propia, no tiene volumen propio, sino del recipiente que lo contiene. Si yo abro un orificio por cualquier lado, sea chiquitito, se escapa todito el gas. Entonces, acá hay más espacios intermoleculares. Mire cómo varía el espacio intermolecular. Acá están casi juntas, acá un poquito más separados y acá están mucho más separados. Porque acá los espacios intermoleculares son más grandes. Por lo tanto, la fuerza de repulsión domina a la fuerza de cohesión. ¿Ya? Entonces, esos son los tres estados de la materia. ¿Tiene forma propia? No. ¿Tiene volumen propio? No. Continuamos. Vamos a ver los cambios de estado de la materia. Como ya hemos visto, los estados más usuales son sólido, líquido, gaseoso. ¿Sí? Vamos a empezar acá, en primer lugar, lo de rojo. Lo de rojo es cuando aumenta la temperatura. Y lo de azul, miren la dirección del azul que va desde aquí, de derecha a izquierda, estamos hablando cuando empieza a disminuir la temperatura. ¿Qué sucede? Miren, nosotros tenemos nuestro hielito. Nosotros tenemos nuestro hielo ahí. Va a haber calor y ese calor va a hacer que se funda. Por eso se llama fusión, porque se va a convertir el sólido al líquido. Ahora esa agua yo la voy a seguir calentando y va a empezar a evaporarse. Se va a vaporizar y se va a convertir en un gas. Ahora, miren, pero ha pasado por un líquido y luego para el gas. Hay un proceso en donde el sólido de frente pasa a gas y eso se llama sublimación directa. Ahora, si pasa lo contrario, o sea, si disminuye la energía, si se enfría, si le quitamos el calor, ¿qué va a suceder? Ahí va a empezar las moléculas que están todas inquietas, ¿sí? Están todas inquietas, va a empezar esta flecha es para acá, por favor. A ver, vamos a modificar. La flecha es para acá. ¿Ya? Ahí hay un errorcito. La flecha es para ahí. Entonces, el gas va a disminuir calor, ¿sí? Va a bajarse la temperatura, entonces el gas se va a convertir en líquido. A este proceso se llama condensación. Se condensa. ¿Y por qué? Al condensarse es porque disminuye los espacios intermoleculares. Por lo tanto, acá los espacios intermoleculares, según la fuerza de cohesión-repulsión, van a ser iguales. Se sigue juntando las moléculas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a solidificar. Se sigue bajando la temperatura, se va a solidificar. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí va a haber que se va a convertir en un sólido. Ahora, ¿puede pasar directamente de gas a sólido? Sí, y a eso se llama sublimación regresiva. ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes conozcan esos pasos. Continuamos. Continuamos. ¿Qué es esto? Acá también están los cambios en fase progresiva. Mira, acá tengo el sólido, ¿sí? Mira, las moléculas están bien ordenaditas, ¿sí? Y eso es bajo cero. Bien ordenaditas. Hemos hablado del agua, ¿ya? A medida menos 40 grados, a cero. Está hielo. Pero ¿qué pasa cuando llega a cero? Ojo, la primera molécula se escapa. La primera molécula de agua se escapa. La segunda molécula de agua, se convierte en líquido. De sólido, la primera molécula se convierte en sólido. La segunda molécula se convierte en líquido. La tercera molécula se convierte en líquido, así, hasta que se acabe todas las moléculas. Pero mira, durante ese cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Vuelvo a repetir, acá tenemos el sólido.
Solo hay movimiento vibratorio, como hemos visto hace un momento. Llega a cero, la primera molécula se convierte a líquido. La segunda molécula se convierte a líquido, hasta que todas las moléculas se conviertan a líquido. Pero durante ese cambio de sólido a líquido, miren la temperatura, permanece constante. Ahora, empieza a calentarse el líquido, ya todo se ha convertido en líquido, entonces recién empieza a subir la temperatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 100. Cuando llega a 100, ¿qué sucede? Empieza la primera gota de agua a convertirse a gas. La primera gota de agua se convierte en gas. La segunda gota de agua se convierte en gas, hasta que todas las moléculas se convierten en gas. Pero miren, cuando empieza a cambiar de líquido a gas, mira, la temperatura se mantiene en 100, 100, 100, 100, 100, 100. Cuando ya toditos se han convertido en gas, recién empieza a aumentar la temperatura. Entonces, eso quería que supieran, porque hay muchas personas que tienen, o sea, no tienen idea de lo que sucede ahí. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la videoconferencia. Gracias.